¿Se ve ahora? Bien. Mira, al principio eran casacas pues como las que se pueden ver en Amadeus, aunque son de origen un poquito anterior. Sí. Son las que se empiezan a utilizar en la corte de Luis XIV. Son ceñidas en la cintura, sin cuello, y bajan hasta la altura de la rodilla. Esto era incómodo a la hora de correr o a la hora de combatir, con lo que el soldado terminaba haciendo primero de forma casera y después ayudado por las costureras o por los mismos diseñadores de uniformes, empezó a plegar este faldón hacia arriba enganchándolo a un botón. Sí. Y se veía el chaleco inferior. Esto poco a poco fue pasando a convertirse en una casaca con vueltas que por su color permitían diferenciar a los distintos regimientos. Se sustituyó el color de la corbata, que podía variar del negro al rojo según los regimientos, por un cuello abierto en el que se veía la corbata, que salía se había incorporado ya directamente a la guerrera. Según nos vamos acercando a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, este uniforme va estableciendo novedades como son las solapas. Las solapas dobladas también del color del forro establecen el color de la divisa, que es la que diferencia a los diferentes regimientos de un mismo ejército. El color del cuello, solapa y faldones, vueltas de los faldones, igual que el puño de la guerrera, era diferente para los distintos regimientos. En unos casos azules, en otros casos rojos, negros. Durante la monarquía, el antiguo régimen, los uniformes franceses, por ejemplo, eran blancos. Era el color típico de todos los ejércitos borbónicos. Los ejércitos españoles, que también pertenecían a una dinastía borbona, también eran blancos. Esta solapa podía estar sujeta con presillas hasta abajo, pero lo más normal era que se mantuviese solamente sujeta por la primera y la segunda presilla, quedando abierta, y la solapa siguiendo la línea de la abertura. En la época borbónica, generalmente en los bordes, en la esquina de la vuelta de las colas de la solapa, se unían con dibujos con formas de corazones, rombos, picas. Los puños
fueron evolucionando desde esta vuelta, que era una simple vuelta de la manga, era una manga bastante más larga y que se le daba una vuelta, mantenía el color e incluía también botones, y en el caso de los granaderos, unas piezas que se llamaron sardinetas. En un principio eran de un material abrasivo, tipo papel de lija, y se utilizaba para, frotando la mecha de la granada contra la bocamanga, encenderla y poderla lanzar ya contra el enemigo. Posteriormente se mantuvieron las sardinetas, pero de forma totalmente ornamental. Eran de hilo dorado o hilo plateado, blanco o del color que cada regimiento tuviera que utilizar. Pero ya no tenía la función. Las granadas no se encendían de esa forma, sino con un eslabón normal que llevaban cada soldado. Debajo de la casaca siempre se utilizaba el chaleco. El chaleco no siempre era, como podemos pensar, sin mangas. Muchas veces el chaleco era como una especie de cazadora o una blusa con mangas que se utilizaba en los servicios fuera de formación o de gala. En campaña siempre se usaba la casaca. Este es el uniforme del antiguo régimen. Las variaciones son pequeñas cuando llega la Revolución y el periodo napoleónico. Todo esto, que se puede hablar de uniformes franceses, es totalmente aplicable al resto de uniformes europeos. Fueron evolucionando al mismo tiempo y en muchos casos siguiendo la moda francesa. Después de la guerra, la moda francesa siguió manteniéndose, pero también tuvo mucho auge el estilo británico, que tiene su propia idiosincrasia. En el periodo napoleónico, la costumbre de sujetar solo estas dos presillas superiores se crea como una uniformidad, pero no son solamente estas dos presillas superiores, sino que llega hasta la altura del esternón, hasta el borde inferior del esternón. Bajando desde ahí las solapas. El tipo de solapas podía variar, no siempre era recta. Sino que podía ser en pico. En el ejército napoleónico esta diferencia se establecía en infantería de línea. Este tipo de pechera era infantería de línea y este tipo de pechera infantería ligera. En la Guardia Imperial este tipo de pechera pertenecía a los granaderos y este a los cazadores fusileros. Con el paso del tiempo, desde 1812, la longitud de las vueltas se va reduciendo. Si vemos una casaca de perfil desde 1800 a 1812, la longitud del faldón llega a la altura prácticamente de las corvas, justo detrás de la rodilla. A partir de 1812 y hasta 1815... Ay, mi espalda, cómo me duele. El faldón de la casaca se acorta. Estas vueltas, que en un principio son auténticas, es decir, la tela, pongamos que cae cuadrada y se dobla plegándose así y sujetándose con una presilla, pasan a ser simuladas. Es decir, ya la forma directa
del faldón de la casaca es tal cual quedaría una vez plegada, pero se le han añadido 2 piezas de tela pegadas que, como vemos, no crean el arco que crearía la auténtica. La auténtica hace así. La simulada cae en recto. Ay, mi espalda. ¿Cómo Ya está. me duele? Muy bien. Una lección.